Proyectar. Hola a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de San Cristóbal de Bomanga, Ayacucho. Bienvenidos a la sexta semana de la investigación 2025 de la Red Peruana de Universidades. Hoy nos convoca a la mesa 5 de ciencias médicas y contaremos con investigadores de alto nivel. Tendremos la presencia del doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas de la Universidad Nacional de Ucayali con su investigación Marcadores inflamatorios en mujeres peruanas con cáncer de mama. También contaremos con la ponencia del doctor Juan Pedro Rojas Armas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con su investigación Efecto del extracto acuoso de las hojas de moringa oleífera lamgibensil isocianato sobre el cáncer de mama inducido por dimetilbens antraceno en ratas con la doctora Jenny Mendoza Vilcahuamán de la Universidad Nacional de Huancavelica con su investigación Violencia obstétrica en mujeres atendidas en hospitales de Huancavelica y Junín 2024. Y finalmente con el doctor Johan Vega Diensmayer de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la investigación, el diagnóstico en psiquiatría. Cada ponente va a tener un plazo máximo de 15 minutos de ponencia y les vamos a estar avisando con la anticipación de entre 5 minutos y 1 minuto respectivamente. Entonces vamos a dar, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la mesa del día de hoy, sin antes presentarle al doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas. Él es un distinguido RENACIT CONCITEC. Tiene el título de grado Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata entre 1989 y 1995. Es oncólogo clínico de medicina interna, Escuela de Oncología de la provincia de Buenos Aires. Tiene el Ministerio de Salud en 1995 y 97. La carrera universitaria de posgrado en oncología de la Universidad Nacional de La Plata y su doctorado en ciencias médicas también de la Universidad Nacional de La Plata entre 2024 y 2004 y 2008. Su maestría en investigación clínica en la Universidad Autónoma del Estado de México. A continuación, el doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctora Lourdes, por la presentación. Un saludo a todos los colegas presentes, a los distinguidos conferencistas en esta tarde y de manera especial a la Red Peruana de Universidades por esta sexta semana de la ciencia. Voy a compartir mi presentación. Es un gusto desde Pucallpa, desde la Universidad Nacional de Ucayali, compartir con ustedes esta presentación en esta sexta semana de la investigación 2025 de la Red Peruana de Universidades. Y una de las líneas que estamos desarrollando es el tema de marcadores inflamatorios en mujeres peruanas con cáncer de mama, que es el tema que vamos a abordar. De manera específica, haré una breve introducción a la temática inflamación y cáncer, específicamente cáncer de mama. Luego mostraré algunas investigaciones y publicaciones desarrolladas en relación a esta línea de investigación y, por supuesto, algunas conclusiones en relación a esta temática. Si miramos las proyecciones globales de mortalidad y las principales causas al 2050, al 2060, vamos a sorprendernos que el cáncer sigue en aumento e incluso ya en algunos países como España y otros a nivel de Europa han superado a las enfermedades cardiovasculares. Y entonces sí es una prioridad en salud pública el cáncer en general y de manera particular el cáncer de mama en las mujeres peruanas y a nivel internacional es la principal causa de mortalidad. La búsqueda de nuevos marcadores moleculares, de nuevos marcadores pronósticos, es de alta importancia en la comunidad científica. Entonces vamos a describir en esta presentación algunos marcadores que se conocen como índices hematimétricos y otros marcadores también que son marcadores bajo investigación, que son citoquinas o interleuquinas.
Desde la publicación de los sellos o de las marcas distintivas del cáncer, la siguiente generación, vamos a ver que las células tumorales y el cáncer en general promueve la inflamación. El tumor promueve la inflamación. Entonces, esto es importante, saber que la inflamación no solamente es una respuesta del organismo ante noxas internas o externas, sino que también la inflamación y la respuesta inmunológica, que están íntimamente vinculados, puede ser también aprovechado y utilizado por las células tumorales. Por supuesto, las células tumorales evitan la destrucción inmunológica, tienen una desregulación celular energética, que eso es un tema actual de estudio, toda la parte energética celular y la inestabilidad genómica y la mutación que están relacionados con esa proliferación descontrolada. De tal manera que los múltiples targets terapéuticos, dentro de ellos sigue siendo vigente y cada vez más se descubren nuevos blancos terapéuticos que son medicamentos selectivos antiinflamatorios. Entonces, fíjense que la inflamación está vinculada con varios procesos fundamentales o varios pathways, como son la angiogénesis, como son el crecimiento descontrolado, entre otros. Se ha visto que la progresión del cáncer y la respuesta inmunológica en un paciente oncológico está vinculado con algunos marcadores o relaciones como por ejemplo el índice neutrófilo linfocito y otros índices, neutrófilo monocito, neutrófilo plaqueta, plaqueta linfocito, linfocito monocito. Hay otros más recientes que son el pan inmunoinflamatorio, el RDW o amplitud de distribución eritrocitaria, entre otros. Esta es una publicación justamente que está dirigida a evaluar una revista de alto impacto que está dirigida a evaluar la relación de neutrófilos y linfocitos y lo vincula con la supervivencia global en pacientes con cáncer de mama. Esto fue un estudio de cohorte en un hospital latinoamericano. Vamos a ver aquí que esto ya está publicado y que tiene más de 570 vistas y 56 descargas de este artículo, ¿no? Entonces, la pregunta que estaba acá era si estos marcadores del hemograma, estos índices o relación neutrófilo-linfocito, puede ser útil para evaluar la supervivencia en estas pacientes con cáncer de mama. Como vemos aquí en las curvas de Kaplan-Meier, en estos cuatro cuadros, aquí vamos a ver en azul y en rojo el índice neutrófilo linfocito menor de 3 en azul y mayor de 3 en rojo, mostrándonos entonces las diferentes supervivencias y las curvas se abren, mostrando que hay una diferencia significativa, ¿no? El Lowrant test, el p-value fue significativo. Aquí está según el tipo molecular del cáncer y aquí según los estadios del cáncer y finalmente también según la edad, ¿no? Menor de 55 en azul y mayor de 55 en rojo. Tal forma que los clásicos marcadores como estadio, tipo molecular, edad del paciente, tienen una superposición con este nuevo marcador que es el índice neutrófilo linfocito. Conclusión de este trabajo es que el marcador inflamatorio neutrófilo linfocito mayor o igual a 3 se asoció de forma independiente con una menor supervivencia global. Además, el estadio avanzado y la mayor edad se asociaron también con una menor supervivencia global, lo cual tiene una correlación lógica. Eh, de manera interesante, en la revista Natures, Scientific Reports, publicamos este trabajo, que es justamente el PIC, el Pan Inmunoinflamatorio Values y supervivencia en pacientes con cáncer de mama de un hospital de referencia en Perú. Entonces, el grupo de trabajo quiso ver si este nuevo marcador llamado PIC o pan inmunoinflamatorio, que resulta de un cociente en el que se multiplican los neutrófilos, las plaquetas y los monocitos y se divide por el conteo de linfocitos. Esta es justamente la evaluación de la curva ROC, donde determinamos los puntos de corte y evaluamos justamente la sensibilidad y la especificidad de este nuevo marcador pan-inmunoinflamatorio. De hecho, la inflamación crónica subclínica, también llamada metainflamación, es una de las líneas importantes de aplicación y que no solo está vinculado con el cáncer, sino con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, reumáticas, diabetes, entre otros. En este trabajo, el punto de corte fue 310 para el valor del índice el pan inmunoinflamatorio y encontramos justamente en el análisis univariado el hazard ratio y en el análisis multivariado que fue 4.94 veces con un P 0,006, ¿no? Así que qué interesante que eso también se correlaciona con el estadio. Estadios tempranos 1 y 2 versus 3 y 4
justamente nos dan aquí, aunque no alcanzó significancia. Aquí también evaluamos la hemoglobina, el grado histológico, el grado nuclear, que sí dio significativo el grado nuclear, por ejemplo. En conclusión, este estudio que fue realizado en el Hospital Militar Central en Perú indica que el pan inmunoinflamatorio es un factor pronóstico significativo para la supervivencia global en pacientes con cáncer de mama. Se encontró que las pacientes con un PIC de 310 o superior tenían un riesgo considerablemente mayor de mortalidad. Otros factores clínicos como el estadio clínico, los niveles de hemoglobina, el grado histológico, el grado nuclear, también se correlacionaron con estos resultados. Esto lo que sugiere es que el PIC puede servir como un marcador pronóstico robusto e independiente. Los hallazgos abogan justamente por la integración del PIC en las evaluaciones clínicas de rutina para ayudar en el pronóstico y el manejo del cáncer de mama, especialmente en entornos de atención médica con recursos limitados como los de Perú. Esto es importante porque estos índices inflamatorios resultan de un simple hemograma, lo cual lo hace sumamente atractivo para países de bajo y medianos ingresos. Esto podría conducir potencialmente a planes de tratamiento más personalizados y mejores estrategias de manejo de pacientes, y se alientan a estudios adicionales para validar estos hallazgos y explorar la utilidad del PIC en aplicaciones clínicas más amplias. Este es otro trabajo publicado en la revista de International Journal of Biological Markers, justamente que es marcadores inflamatorios relacionados a su supervivencia en pacientes con cáncer de mama en Perú. Esto fue publicado a fines del año pasado en una revista también de alto impacto. Y aquí en esta tabla vamos a ver que el hazard ratio, ¿no es cierto?, por análisis multivariado, evaluamos varios factores como la albúmina, ganglios comprometidos, tamaño tumoral, la edad, la relación neutrófilo-linfocito, pero la que fue significativa fue la relación plaqueta-linfocito, igual que el estadio temprano 1 y 2 versus el 3. Como vemos aquí, el hazard ratio fue de 2.333, y con un P de 0.001, diciéndonos que justamente este índice es importante. Conclusiones: el índice plaquetario linfocito elevado y el estadio clínico avanzado se asociaron con una menor supervivencia global en pacientes con cáncer de mama. Además, un índice plaquetario linfocitario mayor a 150 demostró ser un factor pronóstico independiente de mortalidad. Este año justamente presentamos en el Global Breast Cancer Conference, que se desarrolló en Seúl, en Corea del Sur, este trabajo que tiene que ver con uso de inteligencia artificial, que fue uso de algoritmos de Machine Learning para sus curvas de supervivencia, para predecir curvas de supervivencia en mujeres peruanas con cáncer de mama, ¿no? Y por supuesto los componentes inflamatorios y los 7 modelos que utilizamos nos llevaron a confirmar justamente y de manera interesante el sobrepeso, la obesidad, que están relacionados también no solamente con el riesgo de desarrollar cáncer, sino también con el pronóstico y la supervivencia. La obesidad lo menciono de manera importante porque todos sabemos que los pacientes con obesidad automáticamente ya desarrollan un estado permanente de inflamación subclínica o metainflamación. Y este es el último paper que voy a mostrar de esta línea de investigación, que es justamente evaluar nuevas citoquinas o interleuquinas. Es la relevancia pronóstica de las citoquinas inflamatorias interleuquina 6 y el tumor necrosis factor alfa en pacientes con cáncer de mama, una revisión sistemática y un metaanálisis que publicamos de manera colaborativa en un estudio multicéntrico, ¿no?, que forma parte de otro proyecto que está en curso, que obtuvimos con Concitec, que justamente se está estudiando más de 50 marcadores inflamatorios en mujeres peruanas, y que tendremos muy pronto los resultados. E incluso estamos evaluando también la relación del microbioma intestinal y su relación con la inflamación y su valor pronóstico con el cáncer. Aquí están los forest plots, de manera general. Por razones de tiempo no voy a explicar cada uno de ellos, pero los hazard ratio están arriba de 2, la gran mayoría. El modelo randomizado resultante salió en 2.25, 2.58. En conclusión, nos está diciendo esta revisión sistemática con metaanálisis que la interleuquina 6 y el tumor necrosis factor emergen como biomarcadores inflamatorios pronósticos en mujeres con cáncer de mama, y están asociadas a pobre supervivencia y mala respuesta al tratamiento. El estudio resalta la necesidad de establecer consensos internacionales en los puntos de corte o cutoff y estandarizar los métodos de medición
para su implementación en la práctica clínica. Ya para ir concluyendo esta breve presentación, tres conclusiones importantes. La primera, los marcadores inflamatorios constituyen indicadores de valor pronóstico en mujeres peruanas con cáncer de mama. Si bien contábamos con publicaciones europeas y asiáticas y americanas, esta línea de investigación nos lleva a confirmar y a contextualizar en nuestro país, en población peruana con cáncer de mama, que los marcadores inflamatorios sí son verdaderos indicadores de valor pronóstico, como lo hemos mostrado con las publicaciones anteriores. De manera particular, los índices hematimétricos son marcadores prácticos, útiles y de bajo costo para evaluar respuesta al tratamiento y la supervivencia. Los hemogramas que se tomaron en cuenta son los hemogramas al momento del diagnóstico, previo al inicio del tratamiento, y esto hace que sea de alto valor, como ya mencioné antes, para países con limitados, bajos o medianos ingresos, en las que los presupuestos generalmente nunca alcanzan, ¿no? Y finalmente, ratificar este concepto diciendo que las implicancias clínicas y de salud pública son enormes y de interés para la comunidad científica nacional e internacional. Esto puede ser tranquilamente extrapolado en un contexto, en un setting de atención primaria de la salud, en un centro de la salud o en hospitales de baja y mediana complejidad, donde prácticamente estos estudios con hemogramas simples, sencillos, económicos, eh, prácticos y útiles pueden ser utilizados como marcadores pronósticos en mujeres con cáncer de mama. Previamente habíamos publicado ya relación con otros tumores como cáncer de colon, como linfomas, como cáncer gástrico, pero en esta tarde justamente mostramos esta línea de investigación de biomarcadores inflamatorios en mujeres peruanas con cáncer de mama. Agradezco nuevamente la atención y mis saludos a los organizadores, a la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias. Doctor Johnny, muchas gracias. Sin duda una investigación muy importante. Muchas gracias. También Muchas precisarles a todos los presentes que pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Al final de las ponencias se van a responder. A continuación vamos a contar con la ponencia del doctor Juan Pedro Rojas Armas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en farmacia y bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en farmacología con mención en farmacología experimental, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Trujillo, bachiller en farmacia y bioquímica de la UNT, bachiller en Derecho y abogado de la UCB, director del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el periodo 2010-2013, asesor del Vicerrectorado de Investigación de la misma universidad, profesor principal, cátedra en farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de posgrado, quien nos va a exponer la investigación sobre el efecto del extracto acuoso de las hojas de moringa, Leifera, lam y benzilcianato sobre el cáncer de mama inducido por dimenciacianato en ratas. Adelante, doctor Juan Pedro Rojas. Muchas gracias, Lourdes, para Lourdes. Muchas gracias a los organizadores. Voy a presentar uno de los trabajos que hemos hecho en San Marcos. Y bueno, espero que cubra las expectativas. En el contenido vamos a ver una breve introducción, la metodología, como he hecho el trabajo, los resultados y discusión, las conclusiones y las referencias. Como introducción, puedo mencionar, tal como lo dijo el doctor de la Cruz, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres, ¿no? Y presenta una alta mortalidad y resistencia, ¿no?, a los quimioterápicos, que es lo que empeora la situación, ¿no? Kim, en un trabajo publicado este año, en 2025, en la revista Nature, nos dice: cada minuto
4 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en todo el mundo. Y una mujer muere a causa de esta enfermedad. Esos datos también son recogidos por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional, OPS, y nos dice que las mujeres afectadas cada año en las Américas son más de 491. Y casi 106.191 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Y lo que es peor, la proyección para futuro es que en este caso para 2040 los casos aumentarían en un 39.1% y las muertes en más de 50%. Entonces, viendo esta aciaga problemática y a lo que complica aún más el costo de los medicamentos y las desagradables reacciones adversas, entonces se buscan alternativas naturales que puedan ser mejor toleradas, ¿no? Y entre ellos, moringa, la planta de moringa oleífera, contiene compuestos bioactivos con potencial anticancerígeno. Esto en base a estudios previos que se han hecho con cultivos celulares, ¿sí? Y se ha demostrado que tiene efecto sobre el colon, sobre cáncer de colon, de pulmón, de próstata y también de mama. Pero están al nivel de cultivo celular, ¿no? Igual, uno de sus componentes abundantes de esta planta, que es el bencil-isotiocianato, también tiene potencial antiproliferativo in vitro. También se ha encontrado que tiene efecto contra células de cáncer de páncreas, leucemia e incluso en melanoma. Y también en células de cáncer de mama, la MCF7. Pero, como reitero, todos estos estudios se han hecho a nivel preclínico en cultivo celular. Entonces, no ha habido antecedentes de estudios in vivo, por lo que nosotros hemos planteado el estudio, el modelo murino en ratas, ¿no? Teniendo en cuenta que el estudio en animales ya es más integrador, ¿no? Es diferente a un cultivo. Entonces, el objetivo general fue evaluar el efecto quimiopreventivo del extracto acuoso de moringa oleífera y del bencil isotiocionato sobre la carcinogénesis mamaria inducida por dimetilbensandraceno en ratas. Y dentro de los objetivos específicos, nos planteamos analizar la composición fitoquímica del extracto, determinar el contenido fenólico y la actividad antioxidante y determinar también ya propiamente la actividad sobre el cáncer inducido en ratas. ¿Cómo lo hicimos? Primero, en el análisis fitoquímico empleamos UHPLC, UTOF, masas, para poder hacer el análisis fitoquímico y poder determinar los componentes que tiene esta muestra, ¿no? Vemos aquí una foto del equipo, dado que realmente esta es una de las más grandes barreras que tenemos en la investigación, el costo de los equipos, ¿no? Este equipo, esta prueba no la hemos hecho acá, lo tuvimos que hacer en México con el representante de Bruker, porque él es el que vende estos equipos y nos procesó la muestra, ¿no? No tuvimos al momento este equipo en San Marcos, cuesta 1.800.000 soles. El contenido fenólico total se realizó con pruebas muy conocidas de chocolate. La actividad antioxidante igual también son pruebas muy conocidas del difenil picril hidrasil. Y en lo que corresponde a la actividad sobre el cáncer de mama, sí hicimos un diseño empleando 48 ratas Holma, hembras de
90 100 gramos, bastante pequeñas, y que se adquirieron del Instituto Nacional de Salud. Y la inducción fue con el dimetilbenzatraceno en dosis de 60 miligramos por kilogramo vía orobrástica en una sola dosis. Entonces se hicieron 8 grupos. El primer grupo sano, control. El segundo grupo recibió el tóxico y solamente suero. Y los demás, aparte del tóxico, recibieron ya el tratamiento, ¿no? Con el extracto en dosis de 100, 250 y 500, en este caso del extracto de moringa, y del bencil isotioceanato en dosis de 5, 10 y 20 miligramos por kilogramo por día. El tratamiento fue durante 13 semanas y se evaluó la latencia, es decir, en cuánto tiempo aparecieron los tumores, el peso de los tumores, el número, la histopatología y también algunas, el factor de crecimiento endovascular y interleucina 1. Entonces, como resultados del análisis fitoquímico, podemos ver acá en este cromatograma solamente hemos reportado un aproximado de 100 compuestos, porque en realidad el reporte fue de cerca de 1.700 compuestos. Pero algunos están en una cantidad muy pequeña, de manera que consideramos que tal vez para el efecto no tenga mucha relevancia. Así es que lo hemos tenido en cuenta los que están en mayor cantidad. Entonces, de ellos tenemos aproximadamente unos 100 y destacan los flavonoides: quercetina, caferol, vitexina y fenoles, ácido cafenoil, cafeoil químico, neoclorogénico. Y lo que no se detectó fue el bencil isotioceanato, por una sencilla razón de que nosotros trabajamos el extracto en caliente y la enzima que forma el bencilisotioceanato es la mirosinasa y se inactiva sin cambio. A partir de 80 grados en realidad se está inactivando y de manera que ya no ha sido posible. Y por el otro lado, esto tampoco es la técnica del por HPLC, no es la técnica para poder identificar el bencilisotioceanato, porque es una molécula pequeña, es una molécula pequeña, volátil, y en consecuencia, el método correcto de poder identificarlo es mediante cromatografía de gas. El contenido fenólico total y actividad antioxidante. Podemos ver que el extracto tiene un alto contenido fenólico, 135.08 miligramos de equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto C. Mientras que la actividad antioxidante del extracto fue de 66.66 y del bencil isotioceanato de 122. ¿Comparados con quién? ¿Quién ha sido el comparador en este caso? La vitamina C, que tiene 8. Entonces, con esto se demuestra una alta capacidad antioxidante que está relacionado pues precisamente con este alto contenido fenólico, ¿no? Y una potencial contribución al control del estrés oxidativo, que tiene un rol crucial en la carcinogénesis. Acá tenemos los tumores extraídos, los tumores del grupo que solamente ha recibido el tóxico y no recibió tratamiento más que con suero, que no tiene ningún efecto. Vemos son mucho más grandes y el tamaño ha disminuido gradualmente conforme se han incrementado la dosis tanto del extracto como del bencil isotioceanato. La parte histológica pasó el control sano, ¿no? Sin cáncer, en donde vemos pues el tejido normal, y esta lámina corresponde al tóxico, ¿no? Es decir, al grupo que recibió el tóxico y no recibió tratamiento.
entonces está el cáncer en su máxima expresión, ¿no? Y en los tratamientos vemos que ha ido disminuyendo las características que, como podemos ver acá en esta tabla, se ha podido evaluar la diferenciación tubular, el pleomorfismo nuclear y el número de mitosis, tanto en el control de DMBA como con los grupos tratados con el extracto y con el bencilio tirosinado. Entonces, esto nos ha permitido determinar el grado histológico y con ello se puede observar que con la dosis de 500 sobre todo, ¿no? Aunque aquí también de 250, el grado histológico disminuye. Disminuye igual acá con el silicio tiocianato con la dosis alta de 20. Los marcadores angiogénicos e inflamatorios. Acá determinamos el factor de crecimiento endovascular y podemos ver que en el control, o sea, animales sanos, que no se les ha inducido, no se les ha iniciado el tóxico, no se les ha inducido el cáncer, entonces se mantiene más o menos en el orden de unos 15 o 16 picogramos por mililitro de agua. Y en el que se ha inducido el cáncer, vemos que alcanza a cerca de 48 aproximadamente, ¿sí? 48 picogramos. Y lo importante acá es ver que en los grupos tratados, especialmente con 250 y con 500, y mucho mejor con 500, ya alcanza la diferencia significativa en la disminución de este factor de crecimiento. Lo mismo ocurre con el bencil-isotiocianato, que también disminuye significativamente con la dosis de 10 y 20, 10 y 20 picogramos. Por otro lado, tenemos que la interleucina 1 beta también ha disminuido, porque este es el control inducido. Vemos que disminuye con 250 y con 500 y lo mismo ocurre con el B. Entonces, esto es importante porque como sabemos, el BEF es un factor angiogénico y que tiene que ver pues con la metástasis, ¿no? Y entonces es importante poder demostrar que disminuyen los niveles, ¿sí? Por otro lado, la interleucina 1 beta juega un rol importantísimo también en la, en la síntesis y liberación de este mismo BEF, ¿sí? Aparte de que juega también un rol, por supuesto, inflamatorio, participa en el reclutamiento de macrófagos M2, por ejemplo, y entonces resulta ser sumamente importante poder demostrar que disminuye, porque ello nos indica pues que el extracto estaría ejerciendo su factor a nivel de estos importantes mediadores. Entonces, podemos afirmar de que el efecto antitumoral probablemente esté asociado a los flavonoides. Hablamos de quercetina, canferol, ditexina, y es que estos flavonoides, especialmente quercetina, como molécula pura, aislada, se ha demostrado que disminuyen la viabilidad celular y bloquean el ciclo celular en la fase G2M. Eso en un trabajo reportado por NOLU en el año 2016. Y en un cáncer de mama senoca. Entonces, eso es lo que se pudo demostrar. Pero también produce una inhibición de la invasión tumoral
demostrado en células de carcinoma de mama. Entonces, es importante poder demostrar que estos compuestos tienen su efecto. Aparte de que los flavonoides, como son también polifenoles, juegan un rol importante como antioxidantes. Entonces, y como sabemos, los radicales libres juegan un rol importantísimo en la carcinogénesis, porque son moléculas reactivas, son muy reactivas realmente, que atacan a otro tipo de moléculas biológicas, entre ellos proteínas, lípidos y también a los ácidos nucleicos, y con ello logran pues producir mutaciones que están muy relacionadas en este proceso de la carcinogénesis. De manera que una actividad, demostrar que tiene una actividad antioxidante es bastante relevante. Y también lo que sí podemos ver es que el extracto tuvo un poco mayor de eficacia que el bencil isotiocianato, que es la molécula sola, aislada, y que, bueno, nosotros lo compramos de Sigma para poder hacer el ensayo. Entonces, en conclusión, tal como nosotros hemos trabajado, tanto el extracto de moringa como el bencil isotiocianato mostraron propiedades antitumorales en el modelo de cáncer de mama murino. Se observó una mejoría en las características macroscópicas y microscópicas de los tumores, mientras que los niveles séricos del factor de crecimiento endovascular y de interleucina 1 beta disminuyeron. Se sugiere que el efecto quimiopreventivo podría estar relacionado, al menos en parte, con la presencia de los flavonoides y del isotiocianato. En estas referencias bibliográficas, y el trabajo, por cierto, fue publicado el año pasado en esta revista. Muchas gracias por su atención. Doctor Juan Pedro Rojas, muchísimas gracias. Una excelente investigación. A continuación, vamos a tener la ponencia de la doctora Jenny Mendoza Vilcahuamán de la Universidad Nacional de Huancavelica. Ella es doctora en obstetricia, magíster en salud pública y obstetra de profesión, dedicada a la docencia desde el año 2003, docente de pregrado, de segunda especialidad y de posgrado. Especialista en alto riesgo obstétrico y psicoprofilaxis obstétrica, investigadora, autora, coautora en proyectos de investigación y asesora de trabajos de investigación. Ahora la doctora Jenny Mendoza nos expondrá sobre su investigación en violencia obstétrica en mujeres atendidas en hospitales de Huancavelica y Junín 2024. Adelante, doctora. Muchas gracias por su presentación. Por favor, quisiera que me confirme si se está observando mi presentación. Sí, correcto, doctora. Bien, es para mí un honor estar con ustedes esta tarde para presentarles el tema de violencia obstétrica en mujeres atendidas en hospitales altoandinos, específicamente dos hospitales grandes, uno del departamento de Huancavelica y el otro un hospital especializado, ¿no? El docente materno infantil El Carmen de Huancayo. Bien, el tema que me invita a desarrollar con ustedes el día de hoy es el de violencia obstétrica. Entiéndase por violencia obstétrica aquella acción o a todo tipo de acción u omisión por parte del profesional que atiende a la mujer gestante, parturienta o puérpera. Incluyo a los médicos ginecostetras, médicos generales, en el caso de establecimientos de nivel 1, 3, 1, 4, están las obstetras, están las enfermeras y también aquel profesional técnico que entra en contacto con gestantes, ¿no? Y que cause daño físico, psicológico o simbólico a las mujeres durante las etapas que mencioné, embarazo, parto y puerperio. ¿A través de qué? A través de un trato deshumanizado, abuso de medicamentos, ¿no? Uso en exceso de medicamentos o también a la patologización de algunos procesos fisiológicos. Razón por la cual la incidencia o la tasa de cesáreas, por ejemplo, ha incrementado de manera alarmante en nuestro país.
Yo les comento, he hecho estudios tanto en el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, ahora estoy haciendo en Salud de Huancayo, en Huancavelica. Las tasas de cesárea superan el 50% de los partos. Es decir, por cada 100 partos que existen en estos hospitales, más de 50 son cesáreas. Y entonces se estudia también, y ese va a ser nuestro próximo estudio para ver si es un tipo de violencia. ¿Por qué están sucediendo tantas altas tasas de cesárea? En esta imagen ustedes pueden ver que muchas veces los profesionales de salud no explicamos, sobre todo si cada uno de los procedimientos que vamos a realizar a nuestras gestantes. Veamos también en la otra imagen la presión del abdomen por un profesional de salud. Maniobra de Christeller, que ya les voy a mostrar más adelante uno de nuestros resultados alarmantes encontrados en este estudio. La Organización Mundial de la Salud define la violencia obstétrica como la atención de salud con irrespeto, que falte a la dignidad, privacidad y a la confidencialidad de las mujeres, negándoles a ellas la posibilidad de tomar su propia decisión, pero sobre todo decisión informada, con una falta de soporte y apoyo continuo durante el proceso del trabajo de parto. Muchos profesionales sobreprotegen o cumplen una función paternalista o maternalista hacia la gestante. La única protagonista del embarazo, parto y puerperio debería ser la gestante, más no los profesionales de la salud, quienes muchas veces toman decisiones por ellas. Estudios en África, por ejemplo, indican que se realizaron cesáreas sin el consentimiento en 13% de las mujeres. Se realizaron 75% de episiotomías sin su consentimiento y en algunos casos sin la anestesia peridural necesaria. La anestesia local, perdón. Y los exámenes vaginales se realizaron sin el consentimiento de la mujer en el 59%. Maltrato físico, verbal en un 38% de las mujeres, maltrato verbal, incluso gritos, regaños y burlas. También manifestaron ser víctimas de estigmatización o discriminación asociadas a su raza y grupo étnico, una realidad muy parecida a nuestra región, en la que las mujeres de las zonas urbano-marginales y las rurales son discriminadas por su raza y su grupo étnico. Aquí vemos un ejemplo también de una forma, un tipo de violencia. Ustedes ven allí una parturienta en sala de parto en una posición ginecológica normalizada, pero no es la de elección de muchas veces de esta gestante. Vemos otra forma o tipo de violencia. Preguntémonos frente a esta imagen. ¿Habrán solicitado autorización o consentimiento a esta mujer para que estén allí más de 5 personas, seguramente estudiantes internos en el área de obstetricia y ginecología? ¿O simplemente la exponen sin su consentimiento y permiso a que otras personas las puedan observar? En Perú, la violencia obstétrica fue reconocida como una expresión de violencia contra las mujeres desde el año 2016 y comprende una triada interesante: el acto de violencia, profesional de salud que ejecuta la violencia y siempre en el contexto de salud reproductiva. Esta triada, profesional, acto y contexto de salud reproductiva. Por ello es que la Defensoría del Pueblo del Perú recomendó al Ministerio de Salud implementar una norma específica que considere aspectos de prevención y sanción de la violencia obstétrica, que se producen durante el embarazo y el parto, priorizando a las mujeres que hablan quechua. También ha solicitado un estudio sobre prevalencia y factores que determinan la violencia obstétrica, y en ese camino estamos quienes trabajamos en las universidades y somos docentes, sensibilizando a nuestros estudiantes, quienes van a ser futuros profesionales que van a atender al binomio madre-niño. Hablo de médicos, obstetras, enfermeras y profesionales afines. ¿Ve? En ese sentido, el objetivo de esta investigación ha sido describir la violencia obstétrica en mujeres atendidas en establecimientos de salud altoandinos. 2 hospitales muy importantes: Hospital Departamental de Huancavelica, que atiende a la mayor población de mujeres de este departamento, y en Junín, el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. La investigación ha sido una investigación descriptiva, transversal, prospectiva y observacional. De nivel descriptivo, la población fueron 1.250 puérperas a quienes tuvimos la oportunidad de invitarlas a participar en nuestro estudio. Sin embargo, de las 1.250 puérperas, nos otorgaron su consentimiento informado 1.126.
siendo de ellas 710 del Hospital Departamental Docente Materno Infantil del Carmen, Huancayo, y 416 del Hospital Departamental de Huancavelica. El muestreo fue no probabilístico según los criterios que hemos tenido en nuestro trabajo. La técnica utilizada fue la entrevista face to face, cara a cara. Hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto las 3 investigadoras que vieron en la pantalla, la doctora Iparraguirre, la doctora Muñoz y mi persona, ¿no? El instrumento que hemos utilizado es una escala que ya es utilizada internacionalmente, la escala de violencia obstétrica, la cual la adaptamos a partir del cuestionario de Burim y colegas, ¿no? Y esta escala fue validada por 5 expertos y, por supuesto, aplicada en un piloto de 30 personas con características similares a los lugares donde hemos aplicado el instrumento para luego utilizarlo con nuestros sujetos que son parte de la muestra de investigación. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con la parte de ética e investigación. Hemos solicitado la autorización a los directores de los hospitales, las oficinas de capacitación y de docencia de los hospitales nos han otorgado la autorización. Luego de ello hemos solicitado a cada una de las puérperas con las que hemos entrado en contacto su consentimiento informado. Y como ustedes han visto, algunas de ellas no nos han otorgado, pero fueron muy pocas. Se aplicó los instrumentos a las mujeres que aceptaron participar en nuestra investigación. Miren, aquí hemos encontrado resultados muy interesantes que a nosotros como profesionales de la salud que estamos en la atención del binomio madre-niño nos preocupa bastante. A pesar de que existe una norma técnica, a pesar de que han salido algunas directivas, a pesar de que hay algunas, digamos así, estrategias por parte del Ministerio de Salud para reducir la violencia obstétrica, no es suficiente lo que se está haciendo, ya que hemos encontrado en estos 2 hospitales representativos de zonas altoandinas que el 84.7% de las mujeres refieren haber sido víctimas de algún tipo de violencia obstétrica. 84.7% y solo un 15.3% dijeron que no. Violencia obstétrica, correcto. En la tabla 2 podemos ver que de estas mujeres que hemos entrevistado, de las 1.126, la mayoría, 71.2% son jóvenes, 89.3% proceden de zonas urbanas, tienen estudios de secundaria, sobre todo secundaria completa, un 40.3% y superior un 35.3%. La mayoría de ellas, 42.7%, son amas de casa, ¿no? Y hay un porcentaje que sigue de trabajadores independientes en un 24.4%. ¿Cuáles fueron los elementos de violencia que hemos encontrado? Ustedes ven algo que me alarma, y a mí como profesional obstetra, es que hemos encontrado que 64.7% de las mujeres refieren haber sido protagonistas de que su profesional de salud que la atendió durante el parto realizó en ella maniobras de Cristela. Una maniobra que está proscrita en muchas normas, guías, la literatura, por los efectos secundarios que pudieran tener sobre la salud materna como perinatal, ruptura uterina y muerte perinatal. Y también hemos encontrado que la episiotomía sin consentimiento informado fue reportado en el 60.7% de las mujeres. 60.7%, bastante alto, ¿no? Respecto a la tipología de la violencia, en abuso físico hemos encontrado que ninguna de las mujeres, que es algo bueno, ha reportado abuso físico. Respecto al abuso sexual, ninguna ha reportado abuso sexual. Respecto a la tipología de violencia por abuso verbal, sí hemos encontrado que algunas mujeres han reportado violencia por abuso verbal. Entre ellas tenemos aquí un porcentaje de que 3.7% indican que usaron lenguaje duro con ellas, ¿no? Pocas veces. Usaron groserías o comentarios críticos o acusatorios, un 4.4%, pocas veces, pero lo hicieron. Y recibieron amenazas de suspender el tratamiento, un 3.7%, también pocas veces. Respecto a la tipología según la estigma y discriminación, también han habido mujeres que han reportado ser víctimas de este tipo de violencia. Por su etnia, raza o religión, un 3.1%, pocas veces. Por su edad, 3.8%, pocas veces. Por su estatus económico, 3.3%, pocas veces.
Respecto a la tipología, en el aspecto de incumplimiento de los estándares profesionales de atención en mujeres atendidas en estos establecimientos, también hemos encontrado que hubo violencia obstétrica, hubo falta de consentimiento informado pocas veces en el 7.2%, hubo falta de confidencialidad en un 6%, hubo exámenes físicos y procedimientos dolorosos en 9.9% pocas veces, alivio de su dolor en 7.6% pocas veces, se sintieron descuidadas 9.9% pocas veces y se sintieron abandonadas 3.5% pocas veces. Asimismo, consideran que el asistente calificado estuvo ausente en su parto en 4.4%, quiere decir que las dejaron a cargo de los internos probablemente, ¿no? O residentes. Conclusiones, la proporción de la violencia obstétrica fue de 84.7%, cifra que preocupa, ya que ninguna mujer debe ser víctima de violencia obstétrica. Segundo, las características sociodemográficas de mayor frecuencia indican que eran mujeres jóvenes de zona urbana, con estudios secundarios completos y amas de casa. Tercero, los elementos de violencia obstétrica en el parto fueron maniobra de Christeller, algo que es bastante preocupante para la salud de estas mujeres, y la episiotomía sin su consentimiento. Y la última conclusión, la tipología de violencia obstétrica no hubo abuso físico y sexual, lo cual es buena noticia. Sin embargo, hubo abuso verbal, estigma y discriminación, incumplimiento en estándares profesionales de atención, destacando que se sintieron descuidadas, sobre la mala relación también entre las mujeres y los proveedores, hubo violencia en el 11%, destacando aquí la mala comunicación con el personal en un 26.5%, la falta del compañero de parto por prohibición, les prohibieron el ingreso de la pareja. Y sobre la condición del sistema de salud reportó violencia al 9.2%, destacando aquí la falta de personal en 18.4% y falta de privacidad en 27.9%. Efectivamente, nosotros pudimos evidenciar que muchas mujeres hacinadas en un solo ambiente no existe privacidad. En el 27.9% de las mujeres han considerado que esta es una forma de violencia por las cuales ellas han pasado durante su parto y puerperio. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de las preguntas. Doctora Jenny, muchas gracias. Una investigación muy importante para, incluso en esta época que se está viendo muchas leyes en favor de la mujer y bueno, que sí nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener la presencia del doctor Johan Vega Lietzmayer de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Johan es profesor principal de la sección de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, editor en jefe de la revista de Neuropsiquiatría. Sus estudios escolares lo cursó en el Colegio San Ignacio de Loyola de Piura, de la promoción 1986. Sus estudios de medicina lo ha cursado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre 1988 y 1996. La especialidad en psiquiatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre 1998 y 2001. Formación en terapia conductual cognitiva en el Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva IPETEC 2004-2005. Tiene una maestría en epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del 2012 al 2013, el doctorado en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el 2020 al 2023. El doctor Johan Vega Lietzmayer nos va a exponer sobre su investigación, el diagnóstico en psiquiatría. Adelante, doctor Johan. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a la Red Peruana de Universidades. El tema, como mencionaron, es el diagnóstico en psiquiatría y vamos a centrarnos en 4 puntos principales. Uno es la reflexión sobre la utilidad de hacer diagnósticos en medicina, pero especialmente en psiquiatría y salud mental. Luego vamos a ver las clasificaciones de diagnóstico psiquiátrico que existen actualmente
y los problemas o limitaciones que pueden existir con estas clasificaciones. Y vamos a plantear enfoques nuevos al diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales. Y por último, revisamos las conclusiones. Lo primero es ver la utilidad del diagnóstico. ¿Cuál es la necesidad de hacer diagnósticos en medicina y en psiquiatría en particular? Lo más importante, lo quizás obvio, es poder elegir el tratamiento. El manejo del paciente depende del diagnóstico que hagamos. O por lo menos debería haber una relación estrecha entre el diagnóstico y la elección del tratamiento. También el diagnóstico debe servir para predecir la evolución de los pacientes, o sea, para conocer el pronóstico, lo que va a pasar con determinado paciente. Y finalmente, el diagnóstico nos permite entender el origen del problema. Y esto posibilita hacer prevención del problema, de la enfermedad, hacer investigación y desarrollar nuevos tratamientos. En cuanto a la psiquiatría, hay dos sistemas diagnósticos que se usan en la actualidad. Uno de ellos es la CIE-11, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el otro es el DSM-5, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Eh, Ambas clasificaciones utilizan un enfoque categórico. Esto quiere decir que se consideran los problemas de salud mental como entidades independientes, que el paciente puede tenerlas o no tenerlas. No se considera la posibilidad de ah, que un paciente puede tener grados pequeños de diversos problemas. Solo se centra en la presencia o ausencia de determinado problema. Eso significa enfoque categórico, en contraste con un enfoque dimensional, que es justamente considerar diversos aspectos que pueden estar presentes en mayor o menor grado en un determinado paciente, ¿no? Entonces, actualmente el enfoque que se realiza en el diagnóstico psiquiátrico es categórico. Otro problema en general, no relacionado con las clasificaciones, sino por la naturaleza de los trastornos mentales, es que no existe un gol estándar objetivo para tener la certeza del diagnóstico. A diferencia, por ejemplo, de otras especialidades como infectología, como oncología, en donde hay, por ejemplo, el resultado de un cultivo, la identificación de un microorganismo que es el origen del problema, o la confirmación con una biopsia, en donde la enfermedad se confirma viendo la estructura de los tejidos en el microscopio. Eso no hay en psiquiatría. Los criterios diagnósticos de la CIE y del DSM están basados en investigación descriptiva y en opinión de expertos. Entonces, hay un problema en cuanto a cómo se originan las categorías diagnósticas que se usan actualmente, ya que se basan en opinión de expertos y en investigación descriptiva. Eh, lo que se ha observado a lo largo del tiempo es que las definiciones en los sistemas diagnósticos de los trastornos mentales han ido variando, han ido modificándose en las sucesivas clasificaciones, ¿no? O sea, hay DSM, el DSM ha pasado desde
a lo largo del siglo pasado y hasta la actualidad por 5 versiones. Y en esas versiones pueden haber habido cambios sustanciales en cuanto al número de categorías diagnósticas y a los criterios diagnósticos de cada categoría. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la alta comorbilidad. Lo frecuente es encontrar que un mismo paciente presente más de un diagnóstico psiquiátrico. Eso es lo usual. Lo menos frecuente es que haya un solo diagnóstico. Este es un diagrama eh, en el que se grafica la forma como se conceptualizan los diagnósticos actualmente o cómo se conceptualizan en los sistemas de la CIE o el DSM. Los trastornos mentales se conceptualizan como entidades separadas, bien delimitadas, y tienen causas particulares y tratamientos específicos, ¿no? O sea, acá tenemos los principales diagnósticos, ¿no? De ansiedad y depresión, ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, y se considera que son independientes, ¿no? Al menos el sistema los considera actualmente así. Sin embargo, la investigación científica lo que muestra es que hay una superposición de la sintomatología de los distintos trastornos mentales y que las causas de cada uno de ellos son múltiples y compartidas. O sea, hay muchos factores que generan depresión, ansiedad, etcétera, y esos factores se comparten entre los distintos trastornos mentales. Hay una alta comorbilidad y los tratamientos son inespecíficos para cada trastorno. Por ejemplo, el antidepresivo sertralina se utiliza para todos los trastornos que están graficados en esta figura, ¿no? Entonces, no hay una especificidad entre el tratamiento y el trastorno. Eh, para cada trastorno se pueden utilizar psicofármacos de distinto tipo y un mismo psicofármaco puede ser útil para trastornos diferentes. Este es un gráfico que muestra la comorbilidad entre los diagnósticos, ¿no? O sea, lo que se puede ver es la superposición, ¿no? O sea, hay un grupo de pacientes que tienen una serie de diagnósticos a la vez. Por ejemplo, este grupo de la intersección de las figuras tiene trastorno depresivo mayor, estrés postraumático, ansiedad generalizada, abuso de sustancias, ¿no? Entonces, la regla es la comorbilidad y más bien lo infrecuente es la unidad clínica, ¿no? El que exista un solo diagnóstico. Ahora, en vista de estos problemas, se han planteado enfoques nuevos. Hay 2 enfoques actualmente que se han sugerido para poder enfrentar estos problemas en cuanto al diagnóstico en psiquiatría. Uno es el HiTOP, que es la taxonomía jerárquica de la psicopatología, y el otro es el RDoC, o el Research Domain Criteria, que es propuesto por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Ambos sistemas son dimensionales, a diferencia de los vigentes actualmente, que son categoriales, y se basan en evidencia científica, no en opinión de expertos, sino en evidencia científica, y utilizan análisis más sofisticados para poder identificar las entidades clínicas. Por ejemplo, el análisis de variables latentes como el análisis factorial y el análisis de redes. El HiTOP utiliza
principalmente el análisis de las relaciones estadísticas entre los síntomas para poder ver cómo la relación que hay entre ellos genera entidades particulares. Y también tenemos el ARDOC, que tiene un enfoque neurobiológico sumamente fuerte. Trata de explicar los cambios en la conducta del paciente en base a la neurobiología existente en ese paciente. Entonces son dos enfoques modernos del diagnóstico en psiquiatría que todavía no se están utilizando de manera práctica, pero que son motivo de investigación. Ahora, un ejemplo de los enfoques para la identificación de trastornos mentales es el análisis de redes. El análisis de redes lo que hace es eh, buscar correlaciones entre diversos síntomas que pueden tener los pacientes. Cada punto que está graficado acá representa un síntoma y las líneas que unen los puntos representan la correlación entre cada par de síntomas. De modo que si es que hay una correlación fuerte entre dos síntomas, se grafican de manera cercana y además con una línea más gruesa. Entonces, podemos ver que hay determinados grupos de síntomas que tienden a correlacionarse, a ir juntos, y que estarían representando un síndrome que podría dar origen a un trastorno mental. Entonces, utilizando este enfoque, se ha podido confirmar la validez de síndromes que se utilizan en psiquiatría, como la depresión, que está en azul, la ansiedad, que está en amarillo, la psicosis, que está en verde, el síndrome de retardo o el síndrome, o también llamado deficitario, que está en gris, ¿no? Y el de desorganización conductual, que está en marrón. Entonces, en base a este método se puede confirmar o verificar si realmente existe determinado síndrome psiquiátrico. Ese es el método que utiliza el análisis de redes, pero también hay otros que se basan en el análisis de variables latentes. Por ejemplo, este sistema de la taxonomía jerárquica de la psicopatología, utilizando análisis de variables latentes como el análisis factorial, puede establecer una jerarquía de diagnósticos y ellos consideran que la psicopatología eh, tiene tres formas principales. Una es los trastornos del pensamiento, tenemos los trastornos internalizantes y los trastornos externalizantes. Los trastornos eh, internalizantes son principalmente los que corresponden a ansiedad y depresión, ¿no? Acá podemos ver que hay un grupo de trastornos que van con síntomas obsesivo-compulsivos, otro que va con distrés y otro con miedo. Y de ahí se desprenden los diagnósticos habituales que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, los de distrés, los trastornos de distrés son el estrés postraumático, la depresión, la distimia, la ansiedad generalizada y el pánico. El pánico también corresponde a los trastornos llamados de miedo, junto con las fobias, agorafobia, fobia social y fobias simples. Mientras que los trastornos externalizantes se refieren principalmente a las adicciones y a las características de personalidad antisocial.
Si es que consideramos el análisis o una combinación del análisis de redes con los análisis basados en variables latentes, lo que se puede plantear como estructura de la psicopatología es lo que se observa en este gráfico, ¿no? Eh, en este gráfico, las líneas representan relación entre los síndromes. Esto explica la comorbilidad que hay entre distintos síndromes psiquiátricos y también muestra la continuidad que hay entre los diferentes síndromes. Por ejemplo, en el centro de toda la psicopatología tenemos a la ansiedad. Y relacionado con esta ansiedad que le podemos llamar ansiedad general, están diversos otros problemas como el pánico, eh, el estrés postraumático, la depresión. Y en relación a la depresión tenemos la manía. Si es que un paciente presenta episodios de depresión y de manía, podemos considerar que el paciente es bipolar. Todos estos síndromes que están eh, dentro del punteado eh, rojo corresponden a los trastornos de distrés, mientras que los que están dentro de las líneas azules son los trastornos de miedo o fobia, ¿no? Eh, y tenemos también otros síndromes, ¿no? El síndrome obsesivo, la psicosis, el síndrome de retardo y el síndrome de desorganización. Este gráfico que vemos acá parte de análisis que determinan grupos de síntomas, que determinan síndromes en base a la correlación que existe entre los síntomas y tendrían una validez más fuerte que los sistemas de clasificación actuales. Eh, en cuanto a las conclusiones, eh, los trastornos mentales deben considerarse entidades dimensionales. Esto quiere decir que hay continuidad entre lo que es normal y lo que es patológico, pasando por una serie de grados de patología, ¿no? Los trastornos mentales no son dicotómicos, o sea, no es que la persona tenga o no, o tiene o no tiene un trastorno mental, sino que puede tener mucho, regular, poco o nada de un trastorno, ¿no? O sea, hay gradualidad en cuanto a la psicopatología. Otro punto es la superposición. Así como hay continuidad entre la normalidad y la psicopatología, hay continuidad entre los diferentes trastornos. Hay continuidad, por ejemplo, entre la depresión y la ansiedad. El límite entre estos problemas de salud mental es difuso, no está claro. Y esto explica la comorbilidad. El trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, tiene alta comorbilidad con muchos otros trastornos, especialmente con depresión. Entonces, lo esperado, lo usual, es ver varios síndromes en un mismo paciente. Eh, y para que el paciente pueda recibir un tratamiento adecuado, es importante considerar, tomar en cuenta todos los síndromes o dimensiones psicopatológicas del paciente.
existe finalmente una necesidad de investigación sobre la validez de los trastornos mentales, de modo que se puedan generar constructos en salud mental que aporten al manejo de los trastornos mentales y también al entendimiento del origen de los trastornos mentales. Estas son las referencias y muchas gracias. Doctor Johan Vega, una magnífica investigación y muchas gracias por esta ponencia. Hemos llegado a la parte que debemos de formular las preguntas. Por favor, si todos los ponentes pueden abrir sus cámaras. Teníamos una pregunta formulada en la ponencia del doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas. ¿Por qué cree usted que no se usan los marcadores inflamatorios en Perú? Si el costo no es alto, estaba dirigido al doctor Johnny Alberto. Por favor, si nos pudiera responder. Claro que sí, doctora Lourdes. Gracias por la pregunta a la colega. Yo creo que la doctora Jenny eh, es suficientes ejemplos a nivel mundial de que a pesar que las investigaciones aporten evidencias, no siempre se traslada inmediatamente a la práctica cotidiana, ¿sí? Y existe cantidad de ejemplos al respecto, ¿no? Sin embargo, creo que es importante continuar generando evidencia local, regional, nacional. Creo que es importante validar los resultados en estudios prospectivos, ya que aquí se trata de cohortes retrospectivas generalmente. También es importante eh, que esta evidencia después sea tomada en cuenta por los tomadores de decisiones y que eso sea incorporado en guías de práctica clínica o en guidelines o recomendaciones que nuestra comunidad en base a estas guías prácticas, ¿no? De tal forma, y es importante que estos nuevos marcadores podamos continuar investigándolo y ahí están los artículos publicados al respecto. Johnny, muchas gracias. Teníamos también el comentario para la doctora Jenny. Datos tan interesantes, increíble que con normativas claras se continúe con la violencia por parte del personal de salud. A pesar de tener la investigación que nos ha expuesto la doctora Jenny. Bueno, si algún comentario adicional, doctora, por favor. Sí, claro que sí. Definitivamente preocupa a nosotros quienes formamos también a los profesionales de salud que atienden el binomio madre-niño, que los profesionales que están en la parte asistencial sean los protagonistas, los victimarios, digamos así, ¿no? De las gestantes en la etapa del embarazo, parto y puerperio. Pero preocupa de sobremanera de que a estas alturas, en pleno siglo XXI, y con tantas literaturas que proscriben o prohíben la maniobra de Christeller, tengamos más de 60% de profesionales que realicen esta maniobra durante el parto, poniendo así en riesgo la salud no solamente de la mamá, sino del niño. Entonces, ¿qué estamos esperando? Probablemente actividades a investigaciones de intervención, otros tipos de actividades como estrategias que podamos compartirlas con los profesionales que ya están en la parte asistencial y sobre todo con nuestros estudiantes que van a salir de ese campo, ¿no? Definitivamente hay mucho por trabajar en este campo. Lo ideal es que la violencia obstétrica se erradique o que disminuya bastante en su incidencia y prevalencia, pues, en las mujeres de nuestro país y del mundo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Gracias. Gracias, doctora Jenny. Tenemos una pregunta para usted también. Comentario y pregunta. Excelente estudio, doctora Jenny. Resultados interesantes. Al respecto, ¿cuál es el impacto de su estudio en la realidad local y qué dificultades encontró durante la realización de su investigación y cómo las resolvió? Mire, hacer una investigación observacional nos da pie con sus resultados para hacer muchas investigaciones y en ello estamos con los grupos de investigación a los que pertenezco. Seguramente allí vamos a ver impactos más
cuantificables y evidentes en adelante. Sin embargo, hemos encontrado sí dificultades en la ejecución. Miren, yo les voy a contar una experiencia. A veces hay establecimientos, instituciones que no nos abren las puertas de manera fácil a los investigadores. En Huancavelica, siendo un hospital departamental de una provincia no tan grande, no tan urbana, hemos encontrado muchísimas trabas para que nos entreguen la autorización el hospital, porque eso pasa por su comité de ética, que se demoró como 2, 3 meses, si no me equivoco, hasta un poco más. Demoramos, esos son los últimos datos que tomamos. Sin embargo, en el hospital de Huancayo, en la provincia de Huancayo, departamento Junín, el hospital nos accedió de manera rápida, su comité bastante ágil, la autorización. Con esto quiero llamar a la reflexión a quienes formamos partes de los comités de ética. Debemos dar el soporte para la solución de la ejecución de los trabajos de investigación, pero lo más rápido posible, ¿no? Y no poner obstáculos que cuando uno investiga, pues no son pertinentes, ¿no? Pues hay que evaluarnos. Si alguno de nosotros forma parte de los comités de ética, si yo soy miembro del comité de ética, también he sido capacitada en el Instituto Nacional de Salud, sé cuál es mi rol, mi labor, y creo que esa es una parte en la que deben capacitar también los hospitales a sus profesionales que forman parte de este comité, porque sí, fue una dificultad que encontramos, imagínense. Más no cuando acudimos a las puérperas, porque más del 99% de ellas sí accedieron a firmar nuestro consentimiento informado, ¿no? Esas cosas, creo que las hemos superado, por supuesto. Gracias. Gracias, doctora. Un comentario también. Muchas gracias, doctor Vega. Muy interesante. Este grupo de enfermedades ahora exigen de los investigadores y médicos mayores estudios, pues el aumento de la esperanza de vida nos expone a un aumento de personas que podríamos sufrir estas enfermedades. No tenemos mayores preguntas. Entonces, desde ya mi agradecimiento a cada uno de los ponentes por sus conocimientos compartidos en esta sexta semana de la investigación 2025 de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias a cada uno de ustedes, al doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas, al doctor Juan Pedro Rojas Armas, a la doctora Jenny Mendoza Vilcahuamán y al doctor Johan Vega Diensmayer. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Mencionarles que el registro de asistencia es automático, entonces no nos preocupamos por registrar nuestra asistencia. Muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes por sus investigaciones. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Saludos.